Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las historias más pero que más fascinantes del mundo de los destilados. Es que es una historia que tiene de todo: familia, revolución, una rivalidad empresarial brutal, y todo desemboca en una pregunta que te deja pensando. ¿Cómo es posible que existan dos rones completamente distintos, pero con el mismísimo nombre, Havana Club? A ver, fijaos en estas dos botellas. Las dos se llaman Havana Club. Las dos, claro, sacan pecho de su herencia cubana. Pero lo increíble es que detrás de cada una hay dos empresas que son archienemigas. ¿Cómo puede ser? Pues esa es la gran pregunta, y la respuesta os lo adelanto. No la vamos a encontrar en un despacho de abogados ni en una sala de reuniones, no. Para entender esto hay que viajar en el tiempo, a las páginas más convulsas de la historia de Cuba. Venga, pues para desliar todo este embrollo de los dos Havana Club, no nos queda otra que irnos al principio de todo. Nos vamos a la Cuba de antes de la Revolución, que es donde nació esta leyenda. Pues todo esto arranca en 1878. Y ojo al dato, porque no fue en La Habana, fue en Cárdenas, gracias a un inmigrante vasco llamado José Arechavala. Pero la marca, el nombre que todos conocemos, Havana Club, no llegó hasta bastante después, hasta 1934. Y lo lanzaron en un momento, de película, justo cuando en Estados Unidos se acababa la ley seca. ¿Qué ojo tuvieron? Pues esta era la Vizcaya, la cuna de este ron. Y que estuviera en Cuba, claro, no era un detalle sin más. Era el corazón, el alma del producto, lo que le daba ese carácter tan único. Y en el centro de todo, por supuesto, la familia Arechavala. Es que ellos no crearon solo una bebida, crearon un legado. Una marca que muy pronto se convertiría en sinónimo de la propia Cuba. Y vaya si tuvo éxito. Madre mía, Havana Club se convirtió de la noche a la mañana en un ícono. Era el sabor de esa vida nocturna glamurosa de La Habana la que atraía a famosos y turistas de todo el planeta. O sea, era mucho más que un ron, era ya un símbolo cultural. Pero llegó un momento en que la historia dio un giro de guión radical. Un acontecimiento que no solo cambió el destino de Cuba, sino que partió la historia de Havana Club en dos, para siempre. Corría el año 1960. La Revolución cubana lo cambió absolutamente todo. El nuevo gobierno de Fidel Castro nacionalizó la empresa, o sea que tomó el control de la destilería de la familia Arechavala. Y a partir de ese instante, nada, pero nada, volvería a ser igual. ¿Las consecuencias? Pues para la familia Arechavala, devastadoras. Se vieron forzados a exiliarse, perdieron su negocio y, lo que es crucial para esta historia, perdieron la capacidad de renovar la marca a nivel internacional. Mientras tanto, en Cuba, la producción no paró. El gobierno, sin más, siguió produciendo ron bajo el nombre que ahora controlaba, Havana Club. Saltamos varias décadas en el tiempo, y aquella ruptura, aquella división, sentó las bases para un conflicto ya en nuestros días, un duelo de titanes entre dos de las mayores empresas de bebidas del mundo. Y es aquí donde la historia oficialmente se parte en dos. Por un lado, en 1993, el Estado cubano se asocia con el gigante francés Pernod Ricard para llevar su ron a todo el mundo. Y casi al mismo tiempo, en 1994, la familia Arechavala, desde el exilio, le vende lo que les quedaba, la receta original y sus derechos sobre el nombre, a su competidor histórico, Bacardí. Y así es como queda montado el tablero de juego. Por un lado, el gobierno cubano junto a Pernod Ricard. Por el otro, el legado familiar de los Arechavala de la mano de Bacardí. Dos titanes, un solo nombre, la que se iba a liar. Para que quede claro, vamos a ver la división. Por un lado está la versión de Cuba y Pernod Ricard. Se produce, lógicamente, en Cuba y se vende en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, por el embargo. Su bandera es ser el ron de Cuba. Y por el otro lado, la versión de la familia y Bacardí. Se produce en Puerto Rico, se vende solo en Estados Unidos y su reclamo es que ellos tienen la receta original de la familia. Dos historias, dos mercados, el conflicto estaba servido. Y claro, como era de esperar, esto provocó una batalla legal que dura ya décadas y que se libra sobre todo en los tribunales de Estados Unidos. El premio gordo, el derecho a usar el nombre Havana Club en ese mercado que es clave. Y ojo, que a día de hoy la lucha sigue abierta. Pero si dejamos por un momento de lado los juzgados, nos damos cuenta de que esta historia es mucho más que una simple pelea por una marca. En el fondo, es un reflejo de la propia identidad cubana. Es que si lo pensamos, el viaje de esta marca es un espejo de la historia de Cuba, una historia llena de orgullo, de exilio, de revolución y también de resiliencia. Cada botella, de un lado o del otro, cuenta una parte de todo eso. Y aquí vemos esa doble identidad. Para muchos, el Havana Club hecho en la isla es un símbolo de orgullo nacional, de la artesanía cubana. Para otros, el de Bacardí es la representación de un legado familiar que fue rescatado del exilio, de la perseverancia. Con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta inicial. Después de todo este lío, ¿cuál es el Havana Club auténtico? ¿Es el que se sigue haciendo en su tierra original o es el que sigue la receta de la familia que lo creó?
Pues quizá la respuesta no es tan simple como elegir uno u otro. Quizá la mejor forma de entender toda esta historia se resume en estas pocas palabras. El alma líquida de una isla. Al final quizá no existe un único Havana Club auténtico. Lo que sí existen claramente son dos versiones de la misma historia, y cada una de ellas representa una faceta del alma, de esa alma tan compleja y apasionada de Cuba. Y esa seguramente es la historia que de verdad cuenta.